día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra serie de Marcos, porque creo que es importante, creímos importante, que podamos seguir hablando del tema del dinero. Recuerdan, hace 8 días hablábamos sobre los falsos maestros y cómo por medio de esta enseñanza del el evangelio de la prosperidad, lo único que querían era el dinero. Entonces, vamos a hacer este paréntesis y vamos a continuar hablando acerca del dinero, pero ahora vamos a ver una perspectiva distinta, una perspectiva de Dios acerca de este tema. Entonces, vamos a ir en nuestra Biblia, puedes ir abriéndola a 2 de Corintios. Y ahorita vamos a introducirnos en el tema. ¿A cuántos de ustedes les gusta el dinero? Ay, ahora nadie. Y entonces, ¿cómo se compraron lo que traen o qué onda? ¿A cuántos de aquí les gusta el dinero? Levanten la mano. Chequen lo que estoy preguntando, ¿eh? A todos, no hay una sola persona aquí que no le guste el dinero. En el año de 1967, nace en la ciudad de Bolonia, en Italia, el empresario y ahora, uno de los más grandes influencers en este tiempo, Gianluca. ¿Cuántos de aquí conocen a Gianluca? Quémense, levanten la mano, quémense todos. Señoras, ¿cuántas conocen a Gianluca? Hermanas, por favor. Las que están en el Instagram. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Yo estoy seguro que el 90% de los que están aquí sentados conocen a Gianluca, ¿verdad? Muy bien. Mi amor, tú no. Yo sé que tú no. Ni Instagram tienes. Este personaje es conocido por sus publicaciones justamente en el Instagram, mostrando su estilo de vida excéntrico, soportado por una vasta fortuna, ¿verdad? Siempre muestra una actitud extrovertida, ¿verdad? Y para muchos de los hombres de esa edad, ¿verdad? De 45 para arriba, uno dice, wow, ¿no? O sea, estaría bien tener ese cuerpo, estaría bien hacer ejercicio o parecerme a él, ¿no? Tal vez no en el yate, pero sí en el físico. ¿Por qué les platico todo esto? No voy a pasar un video de Gianluca para que no se espanten, no vamos a ver nada de él en ese sentido, pero es un buen ejemplo para que nosotros podamos ver dónde está nuestro corazón. Y cuando vemos este tipo de cosas, ¿qué es lo que nuestro corazón anhela? Realmente, ¿qué es lo que deseamos en realidad? Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué haríamos con todo ese dinero si fuéramos como él? ¿A cuántos les gustaría tener un yate? Levanten la mano. A nadie, tampoco. Aquí no les gusta el dinero, no les gustan los yates, aquí puro frijol. Está bien, ok. ¿A cuántos les gustaría una sola de las casas que tiene? Una. El gym, donde entrena, ¿no? Que hasta se pone de reversa y todo, y corre atrás, al revés y todo. Sus autos. Señoras, ¿alguien vio el coche que le regaló a su esposa? Ahí es cuando le das un codazo al esposo y le dices, que te apliques. Su ropa, sus trajes, los lugares a los que viaja. Creo que todos lo hemos visto y todos en algún momento hemos deseado, nos gustaría tener esa vida. La pregunta es, ¿qué haríamos con todo ese dinero? ¿Qué harías con ese dinero? ¿Para qué quisieras tener ese nivel de dinero? Y otra pregunta, ¿qué haces con tu dinero? ¿Qué es lo que haces con tu dinero? Esta mañana, familia Doxa, es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Responderemos estas preguntas a la luz de la Escritura en este tema. De manera que, como les platicaba hace un momento, haremos un paréntesis en nuestra serie de Marcos
para hablar justamente del dinero y lo que la Biblia nos enseña acerca del dinero. En muchas iglesias, el tema principal, o en muchas falsas iglesias, el tema principal es el dinero. Pero en muchas otras iglesias de sana doctrina, lo que hacen es evitar hablar del dinero. Pero creo que eso es un grave error, porque la Biblia habla del dinero, muestra el dinero. Y interesantemente, uno de los temas más importantes de los que la Biblia habla es el dinero. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ello. Vamos a estar en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 5 al 12. Vamos a leerlo, después vamos a orar y después les voy a dar un poco de contexto acerca de esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por un domingo más, un privilegio más que me permites de estar aquí y de exponer tu palabra, Señor, a tu iglesia. Gracias, Padre, por esta bendición, por este tiempo. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que todos los que estamos aquí hoy salgamos distintos de cómo entramos, Señor. Que nuestro corazón sea confrontado, sea animado, sea consolado, Señor. Y hoy lo transformes aún más de lo que ya has hecho en nuestras vidas. Te pido, Padre, que todo lo que yo diga en este tiempo, Señor, seas tú, sea tu Espíritu Santo, Señor. Y que todo lo que pueda expresar, Señor, tú lo hagas, lo transformes en el corazón de mis hermanos y que sea mucho mejor de cualquier estudio y de cualquier preparación que yo pude haber hecho para este sermón, Señor. Te doy gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 5 al 12. Dice así: Así creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Muy bien. Para que podamos entender muy bien lo que vamos a ver el día de hoy, o esta porción de la Escritura, es importante que podamos ver el contexto, para que podamos entender el texto en su contexto. Vamos a profundizar un poquito en lo que sucede en el capítulo 8 de Corintios. En el capítulo 8 de Corintios, Pablo se encuentra en la iglesia de Macedonia con los hermanos macedonios, y esta región de Grecia, Macedonia, era una región que había sufrido mucho daño, que había sufrido muchas guerras, mucha explotación. En esta parte de Macedonia, en estas iglesias, Macedonia era un lugar que tenía muchas minas de oro, que tenían oro y que tenían plata, y por lo mismo habían sido saqueadas, habían sido pisoteadas, y también en este contexto en el que se encuentra la carta, vamos a ver que el Imperio Romano también era parte del Imperio Romano y también lo había explotado, lo había arruinado con su comercio y con el sometimiento que tenían en esta región. Entonces Macedonia, mis hermanos, de ser un lugar muy prominente, donde había mucha riqueza, donde era un lugar muy próspero, era un lugar muy pobre, era un lugar de mucha escasez. Entonces, en esta región,
justamente es donde Pablo se encuentra. Y hay algunos estudios bíblicos o comentarios que concuerdan en que los hermanos de estas iglesias literalmente vivían en una pobreza extrema, sumamente extrema. Eran muy, 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 muy pobres. Y por esta razón tenían muchas aflicciones. Y la prueba de que estos hermanos eran en verdad muy, muy, muy pobres era que vivían justamente angustiados por tener la mente y su pensamiento en cómo salir adelante, cómo generar dinero, cómo tener dinero para poder comer. Olvídense ustedes de no sé, alguna cosa extra, sino simplemente comer, tener vestido. Entonces, realmente estaban pasando por momentos muy difíciles. Era un momento de mucha aflicción para los hermanos en Macedonia. Y en el capítulo 8, si tú regresas en tu hojita, en tu Biblia, en el capítulo 8 de 2 de Corintios, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Le está diciendo Pablo a los corintios. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Fíjense cómo Pablo les dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo le está diciendo a los corintios, les está expresando la gracia que ha trabajado, que se ha visto en la iglesia de Macedonia. Y Pablo está animando a los hermanos de distintas iglesias y a los de Corinto a vivir esa misma gracia y a ofrendar con esa misma gracia con la que los macedonios lo están haciendo. Pablo está haciendo una ofrenda para poder ayudar a los pobres de Jerusalén, a las iglesias pobres de Jerusalén. Es por eso que Pablo está diciendo esto, porque lo que está haciendo es juntar una ofrenda para ayudar a todas las iglesias de Jerusalén que vivían en pobreza. Y Pablo se vale de este ejemplo de los macedonios para animar a los corintios. Nota cómo el versículo 2 dice: no solo abundan en el gozo, abundan en el gozo y su profunda pobreza. En esta traducción, profunda pobreza literalmente significa miseria. O sea, estos hermanos estaban en una profunda miseria, pero aún y cuando estaban en esa profunda miseria, estos hermanos tenían un profundo gozo, aún en la miseria en la que se encontraban. En la Reina Valera del 60, esto está traducido como generosidad, cuando habla de la liberalidad. Pero lo interesante es que de su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su generosidad. Es decir, aun y cuando no tenían nada, lo que sobreabundaba en los macedonios era que seguían siendo extremadamente generosos, aun cuando no tenían nada que dar, aun cuando eran extremadamente pobres. Estos hermanos, a pesar de su condición, no paraban de ayudar. No paraban de ser profundamente generosos, amaban ayudar, amaban hacer el bien, siempre pensando en el bien de los demás. Wow, ¿tú te puedes imaginar tener esa condición y aún así tu mayor deseo es amar, es ayudar, es ser generoso? Una condición desoladora, pero con un corazón generoso y dispuesto a ayudar siempre. No cuando hay momentos de bonanza, no. Siempre tenían ese deseo de ayudar. Es por eso que Pablo en el versículo 3 dice lo siguiente del capítulo 8: porque yo testifico, es decir, yo soy testigo que estos hombres, aun y cuando están pasando por una aflicción profunda, cuando están en una miseria completa, aun y cuando están en esa condición, según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie los obligó, nadie les dijo, oigan, tienen que dar. No. Aún en su condición, ellos dieron de su propia voluntad.
Pablo llega a esta iglesia, ve a los hermanos, les comenta sobre la ofrenda que hay que levantar para los pobres en las iglesias de Judea. Pero imagínate la escena. Pablo llega a la iglesia, los ve su condición y dice, híjole, no, o sea, como que estos, no, ni para qué pedirles lana, no, o sea, no pueden, no pueden. Y en este mover, en este hacer para la ofrenda, les dice, ¿saben qué? Mejor ustedes no den, no se preocupen, mejor, no sé, ayúdenos a orar o hagan otra cosa, pero ustedes no den. No quiero poner cargas en ustedes, no se preocupen, macedonios, ustedes no den. Y fíjate la respuesta de los macedonios, versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, Pablo los ve y les dice, no, es que no hay forma, ustedes de verdad tienen mucha necesidad, no se preocupen, no den dinero. Y los macedonios dicen, Pablo, por favor. Y le empiezan a rogar a Pablo, Pablo, te lo suplico, por favor, no nos niegues el privilegio de dar. No nos quites ese privilegio de despojarnos de lo que tenemos para poder dar y ayudar. ¿A quién? A los santos, a los hermanos. ¡Wow! ¿Te puedes dar cuenta de la condición de estos hermanos? Del corazón que tenían, de la miseria en la que vivían, y le rogaban a Pablo, le suplicaba que no les quitara el privilegio de dar para ayudar a los santos. Qué corazón de los macedonios, qué actitud. En palabras del pastor John Piper, dice lo siguiente: lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Te lo voy a repetir. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Y mis hermanos, no se confundan. Este sermón o esto que estoy diciendo, no le estoy hablando a los ricos de esta iglesia doxa. No le estoy hablando a aquellos que tienen un puesto prominente o que tienen un ingreso muy alto. Yo no le estoy hablando a esas personas. Yo le estoy hablando a los creyentes. Yo estoy hablando aquí a los cristianos. Aquí no importa cuánto ganas. Y tampoco le estoy hablando a aquellos que ganan menos o que ganan el salario mínimo. No se trata de cantidad, se trata del corazón una vez más. Aquí lo que estamos haciendo o lo que la Biblia está haciendo a los que les está hablando es a los cristianos. Este sermón es para todos los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo. Yo no le estoy hablando ni a ricos ni a pobres, yo le estoy hablando a los cristianos esta mañana. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Mis queridos hermanos, el Nuevo Testamento da por hecho, da por sentado que los cristianos deben ofrendar. Es una responsabilidad del creyente ofrendar. Es algo que el cristiano debe de hacer de una manera regular. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la adoración a Dios. Eso es parte de adorar a Dios. Así como tú cobras quincenalmente, de la misma manera tus ofrendas deberían ser quincenalmente. Así como tú ganas semanal o mensualmente, es la misma frecuencia con la que tú deberías de estar ofrendando. Pero entonces, ¿para qué son las ofrendas? Primariamente, podemos nombrar tres cosas. Pueden servir para muchas cosas, pero primariamente podemos nombrar tres cosas. Las ofrendas sirven, uno, para sostener el ministerio de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hay un salario que hay que cubrir para aquellos que dirigen el ministerio. Hay un salario que hay que cubrir para los pastores, para los ancianos, para los ministros del evangelio. Y eso, mis hermanos, se cubre de las ofrendas.
¿Para qué? Para que el ministerio de la iglesia pueda funcionar. 2, ¿para qué ofrendamos? Para que el evangelio se extienda. Esto es misiones y evangelismo. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulos 9 al 7. 3, ayudar a los pobres, que es justamente el énfasis o el punto principal de 2 Corintios 8 y 9, aunque en este momento el contexto también lo vamos a utilizar para hablar de las ofrendas en un sentido general. Podemos sacar enseñanza de este texto para hablar de las ofrendas en un sentido general, no específicamente a los pobres. De manera, mis queridos hermanos, familia Doxa, que con este contexto y con esto en mente es con lo que quiero que ahora vayamos de lleno a nuestro pasaje del día de hoy. El título de este sermón es ¿para qué es el dinero? ¿Para qué es el dinero? ¿Para qué es el dinero? Mi mensaje para hoy es, si tú anotas, esto es algo que deberías anotar. Los cristianos verdaderos encuentran su mayor gozo en dar porque Jesús hizo lo mismo por ellos. Los cristianos verdaderos encuentran su mayor gozo en dar porque Jesús hizo lo mismo por ellos. He dividido este sermón en 2 partes. Vamos a ver 2 puntos y el primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 9. Vamos a 2 Corintios capítulo 9 del 5 al 12. Mi primer punto está en los versículos del 5 al 9 y lo he titulado ¿Importa más la actitud que la cantidad? Importa más la actitud que la cantidad. Versículo 5. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Mi querido hermano, mi querida hermana, recuerda que Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tus propiedades. Dios no necesita todo lo que de lo que tú tengas posesión. Dios no necesita tu dinero. Lo que Él quiere, mi querido hermano y hermana, es tu corazón. Eso es lo más importante, no tu dinero. Pablo había formado una especie de comisión, como ya les había dicho, para esta ofrenda, y esta comisión la encabezaba Tito. Y esto era para preparar la generosa ofrenda hacia todos los judíos pobres. Esta palabra que aparece aquí como generosa es la palabra traducida en el griego como eulogía. Y en su traducción esta palabra es bendición. Pablo no quería que estos hermanos sintieran presión por dar la ofrenda. Es decir, por eso dice aquí, ya prepararon de antemano su generosa ofrenda, su bendición. Es decir, que ustedes habían prometido anteriormente que iban a preparar esta bendición para sus hermanos, de tal manera que se los recuerdo, porque ya va a llegar esta comisión a recoger esta ofrenda, y entonces les recuerdo que esto que ustedes están haciendo es de manera generosa, es una bendición para los demás. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él no quería que de ninguna manera estos corintios se sintieran presionados, se sintieran intimidados por lo que Pablo estaba diciendo. No quería que ellos sintieran que por la figura apostólica de Pablo y como Pablo se los estaba diciendo, ellos sintieran la presión de decir, ay, hay que dar la ofrenda que prometimos. Algo así como de, hermanos, preparen su ofrenda. Dinero. Gastos, dinero. ¿Cuánto saco? Y entonces empieza esa lucha interna. Eso es lo que Pablo no quería provocar en ellos. Por eso lo dice de esta manera. Quería que dieran entendiendo que es una bendición el poder bendecir a otros. No porque te lo exijan o porque te lo pidan. Y quiero aclarar que el enfoque o la razón de este sermón no es obligarte a dar dinero. Por favor, quítate eso de la mente, si es lo que estás pensando.
Lo que Pablo quería que entendieran es que era una bendición bendecir a otros. Pablo no quería de ninguna manera que se sintieran presionados por lo que él estaba diciendo. Lo que no quería Pablo era tener que arrancarles el dinero para que lo pudieran dar, sino que de ellos mismos saliera el ser generosos, el ser bendición para con otros. El versículo 6 nos va a mostrar un contraste. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pablo está diciendo cómo es que hay que dar. Hay que dar abundantemente, no siendo un codo, no siendo tacaño. Es decir, sabiendo que puedes dar más, pero tu corazón es tan codo y tan tacaño que limitas lo que realmente puedes dar. Tú solo en tu corazón, tú sabes muy bien cuánto es lo que puedes dar, cuánto es lo que debes dar. Pero si en tu corazón empieza esta lucha interna de saber si lo das o no lo das, y estás en ese estira y afloja, es la codicia a la que Pablo se está refiriendo aquí. Es decir, tienes que dar abundantemente, no con tacañería. El contraste justamente es no escasamente, sino abundantemente. No lo pequeñito, no lo que te sobra, no lo que no te incomoda, sino dar abundantemente. ¿Para qué? Para bendecir a otros, para que seas de bendición. El ejemplo de Pablo aquí es maravilloso porque muestra lo que le sucede a un sembrador. ¿Qué es lo que le sucede a un sembrador? Para que pueda tener fruto, ¿qué necesita hacer el sembrador? Sembrar. Pero eso implica desprenderse de la semilla. O sea, para las matemáticas de Dios, tú necesitas perder algo para que ganes algo. Necesitas estar dispuesto a perder para poder ganar. El sembrador necesita primero perder para poder recibir. Y yo sé que eso no tiene coherencia para las matemáticas. Si tú estás pensando en Pitágoras, tal vez uno esté equivocado con lo que está diciendo, pero para Dios es totalmente distinto. Para Dios tienes que perder para poder ganar. Para las matemáticas de Dios, primero pierdes y después ganas. Si quieres quedarte con todo para no perder, Pablo dice, escasamente segarás. Escasamente estás segando. Ahora, esta generosidad no es igual para todos. ¿En qué sentido? En que no todos ganamos lo mismo. Nosotros no podemos medir la generosidad en la cantidad, sino en la disposición de nuestro corazón. Ese es el punto. Y yo sé que parece que estoy hablando de cantidades y que parece que me estoy pareciendo a los predicadores falsos de la prosperidad. Yo sé que lo estás pensando. Yo sé que algo te está haciendo ruido, pero conforme vayamos avanzando te vas a dar cuenta que no es así. Mi hermano, mi hermana, Dios no está contando cuánto es lo que estás dando en tu ofrenda. O sea, no es como si Dios tuviera un cilindro y está viendo cuánto vas a dar en la ofrenda y dice, pues de acuerdo a lo que ganas y lo que estás poniendo, está mal esto. No, Dios no está haciendo eso. Dios no está contando cuánto es lo que ofrendas. Y déjame ponerte el siguiente ejemplo. Si tus ingresos se han incrementado en los últimos años y eso se nota más en los lujos y en el estilo de vida que llevas que en tus ofrendas, temo decirte que tú estás sembrando escasamente. Va otra vez. Si tus ingresos han crecido, han aumentado en los últimos tiempos y eso se nota más en los lujos y en el estilo de vida que llevas, se nota más en eso que en tus ofrendas, entonces muy probablemente tú estés sembrando escasamente. Tu dinero está siendo gastado en muchas otras cosas más que en el reino de Dios o para el reino de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, es un indicativo de que hay un problema en tu corazón y en mi corazón, si también es mi caso. Tenemos un problema del corazón. Tienes un problema en el corazón.
Primera de Corintios 16:2 dice, cada uno debe ofrendar regularmente según haya prosperado. ¿Se dan cuenta? No me lo estoy sacando de la manga. Pablo lo está diciendo. Cada uno debe de ofrendar regularmente según haya prosperado. Esto es según lo que tú estás ganando. Esto es según tus entradas de dinero. De esa misma manera deberías de estar ofrendando. Aquí el tema no es la cantidad, sino la porción requerida. Tu ofrenda y mi ofrenda deben de ser generosas en proporción a tus ingresos. Va otra vez, tu ofrenda y mi ofrenda deben de ser generosas en proporción a tus ingresos. Yo no sé cuánto ganas, tú lo sabes. Ahora, lo que ofrendas es generoso en proporción a lo que ganas. Tú tienes la respuesta. Si eso se nota más en tus viajes, en tu ropa, en los restaurantes, en los vestidos, en los lujos, en los aparatos que compras, mi hermano, estás cegando escasamente. Y ojo, no estoy diciendo que el que viajes, que el que te compres buena ropa, que el que tengas buenos aparatos esté mal. Eso está bien, qué bueno que tengas para comprártelos. Pero si eso es más de lo que tú estás ofrendando, tú estás sembrando escasamente. Si Dios te ha dado para eso, gloria a Dios por eso. Disfruta que tú puedes tener acceso a esas cosas. Gracias a Dios por eso. Pero si esto tiene más peso en tu dinero de lo que ofrendas, mi querido hermano, estás en problemas. Tienes un problema en el corazón. Versículo 7. Que cada uno dé, como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Ahora, nota cómo Pablo dice, cada uno. Que cada uno, o sea, todos los creyentes, que cada uno, no está diciendo los que más ganan, los que menos ganan, no, Pablo está diciendo los creyentes, que cada uno dé, o sea, todos quienes, los creyentes, ningún creyente debería desear ser exento de ofrendar o de dar. ¿Recuerdan a los macedonios? ¿Qué hacían ellos? Rogaban, suplicaban que no les quitaran ese privilegio de dar y de ayudar a los santos. Ningún verdadero creyente desearía o debería desear ser excluido de ser bendición. Sigue diciendo Pablo en el versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y este verbo propuso nos muestra que es algo que hacemos de manera libre, que cada quien propuso, cada quien tiene la libertad de hacerlo. Es como si dijeras, hoy voy a irme a correr y me propongo dar 3 vueltas al parque. ¿Alguien te obligó? ¿Alguien te dijo, ve y da 3 vueltas? No, tú solito te lo propusiste, tú dijiste 3 vueltas y lo voy a hacer. Por eso Pablo está diciendo aquí, como cada quien propuso, como cada quien ya tomó su decisión, algo que hacemos de forma libre, no es algo que te impongan. De la misma manera, el ofrendar es algo libre, algo que cada uno se debe proponer hacer, que cada creyente debe proponer hacerse. Estás consciente de lo que estás haciendo, no es algo más en una lista de quehaceres. Súper, colegiatura, ofrenda. No es así. No es así. Es algo que te propongas, algo que desees proponerte. No es una lista de qué tengo que hacer en el mes o cuáles son mis gastos del mes. Es algo que das con generosidad. No es un gasto que tienes que hacer. Es algo que debes de hacer con una actitud adecuada. De ahí el contraste con lo que sigue diciendo Pablo. No de mala gana. No de mala gana. Ahí van a hablar del dinero otra vez. Este cuate. Ya se echó hace 8 días a los otros pobres y ahora quiere fregarnos a nosotros con el dinero. Ya van a empezar. Dinero, dinero, todo es dinero. Que no está viendo el COVID, apenas si tengo para vivir y quiere dinero, dinero.
No, hermano, si esa es tu actitud, estás muy equivocado. Mejor no lo des. Así dieras $1,000,000 con esa actitud, para Dios no sirve. No sirve. Por eso es no de mala gana. No es con mala gana. Que den los demás. ¿Yo por qué? A ver, los demás, ¿cuánto ganan? Están viendo que estamos en pandemia y salen con su ofrenda. Se ponen a pedir para una lona. Alguien por ahí hizo un comentario fuera de contexto. No, esa no es la actitud con la que debiéramos ofrendar. Y si ofrendaras así mucho dinero, de nada serviría. ¿Recuerdan a la viuda hace 8 días? ¿Recuerdan cómo iban los ricos a dejar su dinero? Y que les encantaba que sonaran las monedas, porque entre más sonaban las monedas significa que estaban dando mucho dinero. Y de nada servía lo que estaban dando, porque su actitud no era la correcta. No, mis hermanos, si esa es tu actitud y tu pensar, yo te doy un consejo: mejor no ofrendes, mejor no lo hagas. Así no sirve. La actitud a la que Pablo está haciendo referencia es aquel que piensa todo lo que puede hacer con ese dinero, en lugar, más bien, otra actitud o parte de esa actitud es el que está pensando en qué más puede hacer con ese dinero en lugar de ofrendarlo. Si cuando viene la ofrenda tú te paras y ya tienes dispuesto tu dinero y lo pensaste en la semana, pero en el camino vas pensando todo lo que podías hacer en lugar de darlo, ya no sirvió. Un viaje, mis zapatos, un iPad, ya no sirvió. Si tú estás pensando todo lo que pudieras comprar con ese dinero en lugar de darlo, ya no sirvió de nada. Y sabes, ese es nuestro corazón muchas veces. Con esa actitud lo hacemos muchas veces. Pero tampoco es por obligación. No es con la misma actitud con la que pagas impuestos. ¿A alguien de aquí le gusta pagar impuestos? O sea, no es como de le tengo que pagar al SAT porque si no van a venir hijos de la mañana y te empiezas a entripar. No es con esa actitud. Esa no es la actitud con la que debes de ofrendar. No es como de, pues ya qué, pues hay que dar. No, mejor no des. Es con alegría. Mira cómo sigue diciendo el versículo 7. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da. ¿Con qué? ¿Cuántos están alegres aquí hoy? ¿Con qué? Con alegría. Que se gozan en dar, que quieren ser bendición, que están movidos por el Evangelio, que hoy reconocen que Jesús fue a la cruz y los salvó, y ninguno de los que está aquí sentados, incluyéndome, merecía esa gracia, y esa gracia es tan grande como la que acabamos de cantar, que cómo no voy a responder a ese Evangelio de amor, y por eso voy a dar con alegría. Esa es la alegría, ese es el gozo. Como los macedonios, Pablo, no nos quites el privilegio de dar, queremos dar, pero están muy fregados, macedonios, no tienen un quinto, ¿qué van a dar? No me importa, Pablo, un peso, pero no me niegues ese privilegio. Esa es la actitud con la que Dios quiere que lo hagamos. Dios se goza en esa actitud en nuestros corazones cuando damos con alegría. Cuando hay un corazón alegre, Dios se goza en el que imita su gozo al dar. Dios se deleita en ver un corazón que se deleita en dar. Dios puede ver a su Hijo en ti cuando tú estás ofrendando, porque ve el gozo, ve el deleite, ve el amor, ve la bendición, ve todo lo que tú no eres, ve a Cristo en ti, y eso es suficiente para dar con alegría. ¿Por qué no damos diezmo? El diezmo, mis hermanos, era una recaudación de impuestos en el Antiguo Testamento. Y era algo que se daba en especie, porque en el Antiguo Testamento había algo que se llamaba teocracia, es decir, Dios gobernaba directamente al pueblo. Y era el 10% de lo que se ganaba en especie.
Y una vez más, esto no es a lo que Pablo se refiere, ni ninguna parte del Nuevo Testamento se refiere. No estamos hablando de impuestos, estamos hablando de la generosidad del corazón, del pacto de la gracia, de lo que Cristo ya hizo y cómo tú y yo respondemos en amor a ese evangelio. Versículo 8 sigue diciendo, y Dios puede hacer, y Dios puede hacer. Hay una condicionante aquí. Después de dar con alegría, Dios puede hacer. ¿Dios puede hacer qué? Sigue diciendo ahí, que toda gracia abunde para ustedes. ¿Con qué fin? De que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, ¿qué va a abundar? ¿Para que abunde qué, perdón? Toda buena obra. Aquí está el contraste de los diabólicos que enseñan la prosperidad y de lo que la Biblia enseña. Aquí está el contraste. Porque hay un fin. Hay un fin. Y todo aquel que da con alegría, Dios lo prospera. Dios prospera a los cristianos que dan generosamente. Y la diferencia entre los falsos predicadores de la prosperidad y lo que la Biblia nos enseña es que Dios no te va a bendecir para que puedas ser como Gianluca. No, sácate eso de la cabeza. Dios no te va a bendecir para que puedas tener la vida de Gianluca. No, Dios te va a bendecir para que ayudes más de lo que ya estás ayudando. Para que tus ofrendas sean mayores de lo que ya son. Para que puedas bendecir a tus hermanos en la iglesia. El propósito de Dios es que abunde para toda buena obra. Toda buena obra. Dios no te va a dar más para que seas más rico. Dios te va a dar más para que puedas bendecir a otros. Para que tus ofrendas sean más y más y más y cada vez más para la iglesia. Para que los hermanos en necesidad tengan ese dinero y puedan salir del problema en el que se encuentren. Para eso es que tienes más. Para eso es que Dios te dio más. No para que lo atesores, no para que lo acumules. Y no estoy diciendo que está mal ser ahorrador, pero la pregunta para ti es, si tú eres una persona que ahorra y que eres prudente, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta para ti es, ¿para qué estás ahorrando? ¿Cuál es la razón de tu ahorro? ¿El miedo a quedarte sin dinero? Justificarlo con, es para una emergencia. ¿Cuándo va a llegar la emergencia? La emergencia está aquí, en el día de hoy, en la iglesia, en lo que la gente a tu alrededor necesita. Esa es la emergencia. Y si Dios te ha dado para eso, tienes que usarlo para que seas de bendición. La razón por la cual Dios va a hacer que abunde es para que sea ocupado para toda buena obra. Toda buena obra. Versículo 9. ¿Cómo es que Pablo respalda esto? Versículo 9 dice, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo está citando aquí el Salmo 112:9, que dice, con liberalidad, recuerden que la palabra liberalidad es generosidad en la traducción original, ha dado a los pobres su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Cuando Pablo habla o está diciendo, Él no es Dios, Él es el dador alegre. El verdadero creyente que da con alegría, ese creyente, el que da a los pobres, su justicia permanece para siempre. No está hablando de Dios, está hablando de aquel creyente que da con alegría. Aquel creyente que entiende que es bendición dar, que quiere ser de bendición para los demás. La justicia de este creyente permanece para siempre. Y esto, mis queridos hermanos, me va a llevar a mi segundo y último punto. Bendito México, ¿verdad? No hay dos como. Punto 1, importa más la actitud.
que la cantidad. Punto 2, versículos del 10 al 12, lo he titulado La consecuencia de dar con generosidad. La consecuencia de dar con generosidad. Vamos a leer del 10 al 12. Dice: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. ¿Se dan cuenta? La invitación no es siembra para que mañana tengas un yate. No, la invitación es siembra para que mañana puedas bendecir a otros. Siembra para que mañana puedas bendecir a otros. ¿Se dan cuenta del contraste, de la diferencia del corazón de Dios en animarnos a hacerlo con alegría? No es para que tus sueños se cumplan, es para que puedas dar más y no te canses de dar. Mi hermano, si Dios te da más de lo que necesitas, no es para que te guardes el exceso o te lo gastes, sino para que puedas proveer para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Sostener al ministerio de la iglesia o a tu iglesia local, para que el evangelio se extienda y para ayudar a los pobres. Para esas son buenas obras. Esas son parte de las buenas obras que podemos nombrar aquí. En palabras del pastor Piper, dice así: la razón por la que Dios te da más de lo que necesitas no es para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti, sino para que incrementes tu gozo dando más para bendecir. Te lo repito. La razón por la que Dios te da más de lo que necesitas no es para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti, sino para que incrementes tu gozo dando más para bendecir. Si Dios te da más, es para bendecir a otros. Versículo 12. Porque la ministración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos. ¡Wow! O sea, esta es una promesa. Dios va a suplir lo que sus hijos necesitan. ¿Por medio de qué? De las ofrendas. Sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Tanto los que dan como los que reciben la ofrenda deben entender muy bien que Dios es la fuente original de donde sale toda cosa buena. El que tú des no es porque tú seas muy bueno o muy ayudador. No, la fuente que provoca que tú lo hagas es Dios. Es Dios. Si tú fuiste engañado por el evangelio de la prosperidad y hoy ves a los pastores y dices, nah, son unos ratas igual que todos los demás, nada más se quieren enriquecer y quieren ganar dinero, hermano, saca eso de tu mente y de tu corazón, porque tú no estás haciendo rico a nadie, tú no haces rico a nadie, es Dios, y solo Dios, la única fuente, el único que origina que tú puedas tener tanto dinero, y esa razón es para que des más y puedas bendecir a tu iglesia. Si tú piensas que tú mantienes al pastor o mantienes a su familia, estás equivocado. No eres tú no eres la fuente, es Dios a través de ti y tu dinero sirve para la obra del evangelio. Los que dan como los que reciben, entienden, deben de entender muy bien que la fuente original de donde sale toda buena cosa es Dios y solo Dios. Si tú eres generoso, mi hermano, y das, cuídate del orgullo. Cuídate del orgullo. Yo te di, yo te ayudé. Pero en 1999, cuando no tenías un solo peso, yo te lo di.
No, hermano. No eres tú. Es Dios. Es Dios. No hay nada de lo que tú puedas sentir orgullo. Absolutamente nada. Porque tú no eres la fuente de nada. Dios es la fuente de todo. La gracia de Dios es la que origina toda la abundancia que podemos tener o de la que podemos gozar. Mi hermano, mi hermana, Dios da la gracia y la gracia produce gozo y el gozo produce generosidad. Dios da la gracia, esa gracia produce gozo y ese gozo produce el que tú y yo podamos ser generosos. Una vez más el versículo 12, voy a leer desde donde dice, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia de cómo todo regresa a Dios y el centro es Dios y no el hombre? Si yo te estuviera engañando, yo estuviera centrando todo esto en ti y en mí y excluye a Dios. Pero la Biblia no puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso, porque al final siempre todo, absolutamente todo es para su propia gloria. Y una vez más, Dios la origina, Dios la da y regresa a Dios. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con acción de gracias a Dios. Soli Deo Gloria. El origen de la ofrenda es Dios y esto termina produciendo en ti y en mí una gratitud. ¿A quién? ¿Al que te lo dio? ¿A quién? A Dios. Es Dios. Todo siempre empieza y termina en Dios. Mis hermanos, tú y yo tenemos un dador, un Dios dador, un Dios que ha dado todo. Dios dio lo único que tenía y lo único que tenía era su Hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio. Por lo tanto, tú y yo podemos dar. Jesús se dio sacrificialmente por nosotros, por amor a ti, por amor a mí, sin merecerlo. Se sacrificó por nosotros. ¿Qué tan dispuesto estás a dar de manera sacrificial por los demás? Por Él primero y después por los demás. Es por esa razón que tú y yo podemos y debemos dar. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Los macedonios dice lo siguiente, porque conocen, fíjate lo primero que dice aquí, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero, eso es lo que mueve todo, eso es la fuente, la gracia, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se embargó por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. ¿Para qué? ¿Para presumir? ¿Para volverte orgulloso? ¿Para que la codicia, para que te ahogues en la codicia? No, para bendecir a otros, para dar con alegría, para hacer bendición. Oye, Diego, pero cuando yo me paro a dar la ofrenda, yo no siento gozo. Hoy reconozco, y ese es mi pecado, yo no siento gozo. ¿Qué hago? Primero, gracias a Dios, porque está siendo movido a reconocer tu pecado. Y es un buen momento, hoy es un buen momento para arrepentirse de eso. No dejes de dar. Y pídele al Señor que te ayude a tener ese gozo al dar. Pero lo peor que puedes hacer es dejar de dar. La codicia, mis hermanos, se mata dando. ¿Quieres matar tu codicia? No te canses de dar. ¿Quieres dejar de sentir ese retortijón cuando das? No te canses de dar. No te canses de dar. Dios puede cambiar eso en tu corazón. Si tú te has arrepentido de dar sin alegría, Dios puede cambiar eso en tu corazón. Si tú hoy traes 20 pesos para comer y das 1 peso, pero lo diste con gozo, amén.
has dado con alegría. Lo has hecho con alegría. De verdad, no te sientas apenado porque no puedes dar grandes cantidades. No se trata de las cantidades, se trata del corazón, amigo. Se trata del corazón, mi hermano, mi hermana. Mi amigo, mi amiga, que no eres creyente, entrégate a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Jesús y en su obra salvadora en la cruz, en lo que Él hizo por ti. Date, humíllate, entrégate a Jesús. Entrégate a Él como Él se dio por ti y por mí, y podrás experimentar esa gracia de la que te estoy compartiendo hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mis hermanos de la música, si pueden pasar. Bienaventurado es aquel que da sin esperar recibir. 1000 veces feliz. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo empieza contigo y termina contigo. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres todo, Señor. Tú lo has creado todo, Señor. El dinero no es malo, Señor. El dinero tú lo has creado con un propósito específico, Señor. La raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos amado más el dinero que el uso que debemos darle, para lo cual tú lo creaste, Señor. El problema no es lo que tú creaste, el problema es nuestro corazón pecaminoso, Señor. Y hoy reconocemos esa condición en nuestro corazón y reconocemos que necesitamos urgentemente de ti y de tu gracia para que ese corazón sea transformado. Que pueda ser un corazón receptor de tu palabra, receptor de tu evangelio, Señor. Padre, gracias. Gracias porque me has dado un techo, me has dado comida, me has dado vestido y aún me has dado para vacaciones, para diversiones, para muchas cosas, Señor. Aún sin merecerlo, he tenido cosas que nunca imaginaba tener y sin embargo las tengo. Pero, Señor, no permitas que yo me ahogue en esas bendiciones. Permitas que mi corazón me engañe. Ayúdame a matar la codicia en mi corazón, Señor. Ayúdame a dar con alegría, Señor. Transforma mi corazón. Yo quiero dar con alegría, Señor. No permitas que mi mente piense que soy hipócrita, Señor. No, yo quiero matarlo. Yo quiero matar esa codicia. Yo quiero ser alegre, Señor, al momento de dar. Ayúdame a hacerlo, Señor. Padre, si tú me has dado tanto, ayúdame a bendecir a mi iglesia. Ayúdame a que mi dinero sirva para toda buena obra, Señor. Pon a las personas. Ayúdame a hablar con mi pastor. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Yo quiero dar. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero sentir ese deseo de los macedonios al tener el privilegio de dar, Señor. Yo no quiero ser excluido, Señor. Ayúdame. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos confrontas, porque nos amas. Y a pesar de nosotros, tu gracia y tu misericordia se renuevan cada mañana, todo el tiempo para con nosotros, Señor. Gracias. Bendice esta iglesia, Señor. Tú eres el dueño de esta iglesia. Tú sosténla, Señor. Hasta el día de hoy vamos a cumplir ya casi 6 años, Señor. Y tú nos has sostenido. No nos ha faltado nada, Señor. Por tu gracia estamos aquí. Ayúdanos a crecer más. No solo en número,
sino en conocimiento tuyo, para que podamos adorarte mejor, para que podamos mostrar el Evangelio, vivir el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas y en esta iglesia, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús.